Bueno, pues bienvenidos a los Rumbo a los APSA de esta categoría de largometraje de ficción para plataforma y televisión. Y nada, esta es la primera edición de estos premios APSA para poner un poco en valor tanto el trabajo que hacemos en el sector como también el trabajo que se hace desde la asociación para poner un poco en valor el trabajo de todos los compañeros. Y bueno, pues para hacer estos premios, pues sobre todo tenemos que agradecer muchísimo a los patrocinadores que están apoyando, que son Datos Media Soundware, SCAC, Shure y Soundly. Y nada, entonces bueno, a vosotros para empezar, enhorabuena por la nominación, ¿no? Gracias. Que esperamos que os haga mucha ilusión. Sí, claro. Y nada, bueno, os voy a presentar que estáis aquí de la película Culpa Nuestra de Prime Video, Jaime Barros y David Rodríguez. Hola. Buenas. A ver. De Navidad en sus manos 2 de Netflix estáis Leticia Argudo y Jorge Flor y David Rodríguez, con doble Buenas. nominación. Gracias. Y de Viaje de fin de curso a Mallorca, también de Prime Video. De momento estás Martí Albert, y igual en un rato se nos une Xavi Saucedo. De la cuarta nominación, Viuda Negra de Netflix, no ha podido conectarse nadie, pero bueno, de momento en el equipo teníamos a Jaime Rand, Xavi Pons y Pablo Cister. O Cister, no estoy segura. Así que bueno, pues para comenzar esta charla queríamos un poco poner en valor que hoy en día, pues en el trabajo de todos, estamos viendo como un poco las plataformas como han entrado bastante fuerte pues, en este caso en España, ¿no? Y que eso ha dado bastante más volumen de trabajo, que básicamente creo que es el caso de la mayoría de los que nos dedicamos a esto, que en un año igual puedes hacer 1 o 2 películas para salas o, bueno, si hay suerte más, pero sí que para plataformas se hace más trabajo durante un año, ¿no? Puede ser una serie, puede ser en este caso películas. Y entonces nos parecía bastante importante en esta primera edición de los premios poder poner en valor también este trabajo, porque se trabaja lo mismo o a veces incluso más, porque son un poco más exigentes con las deliveries, con el tema de los niveles, etcétera. Y luego este tipo de proyectos no suelen ser premiados o no están como en estos espacios. Entonces queríamos poner esto en valor. Yo quería preguntaros a ver si vosotros habéis notado algún tipo de diferencia en la manera en la que habéis trabajado en estos proyectos respecto a otros que habéis podido hacer para salas de cine convencionales. Bueno, yo creo que ahí claramente el ritmo, por lo menos en el directo, ¿no? Los que estamos en el set, digamos, sí que notamos que el ritmo es diferente de una peli para plataforma y una serie y luego una película en cine. Normalmente en las pelis para plataforma se va más rápido, ahí como está todo más concentrado, hay menos tiempo, y en las películas que son para salas, por lo menos en nuestra experiencia, sí que hemos notado que los ritmos son diferentes. ¿No os parece? Sí, no sé, nosotros la verdad es que a El nivel set, ¿eh? ya. Sí, en postproducción no notamos tanto la diferencia, las diferencias son de procesos, sobre todo, de que luego tenemos que pasar quality controls, etcétera, pero por lo menos en el caso de estas dos que tengo yo aquí, las dos son películas bastante grandes, con unos presupuestos bastante grandes y efectos de tiempos y complejidad de postproducción. La verdad, otra cosa es cómo enfoquemos el trabajo, que es distinto, pero a efectos de postpro no notamos mucho la diferencia. Claro. La diferencia es en cómo lo hacemos de cara al packaging final, ¿no? Al mastering final, pero no sé si Leti y Jorge, respecto al rodaje. Pues en nuestro caso, esta peli, al ser bastante grande, me ha pasado lo contrario que ha dicho Jaime. Hemos tenido más nos han pedido pruebas, por ejemplo, con actores, que normalmente en una película que va para Sí. salas, al menos en nuestra experiencia, pues hacemos chequeo con cámara, pero pruebas con actores y todo eso grabadas. Yo creo que hay una cosa que sí que ha traído el mundo de la plataforma desde que empezó a venir más, ¿no? Que es también lo que habláis de los deliveries en pospo, pero también en rodaje, ¿no? Que igual el nivel de exigencia, por ejemplo,
ahora ya no se está pidiendo tanto. Yo me acuerdo Netflix al principio sí que estaba exigiendo, bueno, y lo hacéis, ¿no? Que os piden todo el desglose de los equipos que lleváis, incluso tenerlos por Sí, duplicado y te lo- cosas de este tipo, al principio los pedían por duplicado, yo no sé ahora cómo... que Sí. ahora parece que no lo están pidiendo tanto, pero bueno, sí te piden saber con qué grabador vas a grabar Sí, y Sí, tener todo este sí, workflow más claro que igual, o al menos nosotros, también hay una diferencia generacional entre Jaime y nosotros y seguramente, claro, el cine que se hacía antes, pues se cuidaba todo mucho eso más que es, ahora, ¿no? Entonces eso también, es. también hay una cosa ahí que nosotros, por ejemplo, lo vemos al revés, que decimos, joder, que bien ha venido las plataformas que han venido a traer unos modos, unas maneras de hacer que sí que mejoran, ¿no? Sí, Aparentemente. sí, sí. bueno, yo la verdad que no, o sea, no creo que sea una cuestión generacional, aunque en parte sí que creo que efectivamente, antes sobre todo con el 35 había otros ritmos que eran Claro. obligatorios, Claro. La pero disciplina, vamos, aunque... ¿no? Yo, yo creo que se refiere Disculpa. más, Jorge, a que tú has vivido mejores momentos laborales en cuanto antes lo que era una película que Sí, estrenaba para salas, muchísimas exacto. más semanas Ah, de grabación, más. Ahora es como, yo qué sé, en la gran bueno, mayoría. supongo que, como decíais, vosotros habéis tenido otra experiencia, ¿no? Pero supongo Sí, que depende también mucho del proyecto, ¿no? Pero Claro. claro, vamos, en mi experiencia en concreto sí que creo que hay que durante el rodaje sí que creo que hay una diferencia de ritmos con respecto a las plataformas, ¿no? O sea, es adaptarse a eso y ya está, ¿no? Y Sí, como decíais Jorge y Leti, ¿no? Leticia, perdona, joder, que efectivamente también hay pelis que son para plataformas que se supone con menos tiempo, más concentradas, pero que tenéis la oportunidad también de prepararlas mejor y habéis tenido sí, más tiempo para hacer muchas cosas. O sea que yo creo que ahí influye también mucho el proyecto, ¿no? sí, sí, total. Sí, yo pienso que sí. O sea, en nuestro caso, en postproducción de Viaje fin de curso, también teníamos incluso más recursos y más tiempo que en las últimas películas que estamos haciendo para salas. Ujú. Pues, claro, supongo que es depende del proyecto, pero en este caso los tiempos más o menos eran los mismos, pero incluso teníamos más recursos, más tiempo para ADRs, más tiempo también para mezclas. Entonces, sí, Mm. supongo que es relativo. No Yo sé, Xavi, creo, en sí, el caso del dale. rodaje, Mm, no, o sea, yo en viaje fin de curso concretamente no. Lo que sí me estoy encontrando con toda lo que son series para plataformas y tal, es que a nivel workflow a nosotros mucho no nos cambia. Sí que vienen muchas cosas marcadas, que creo que es lo que comentaban antes Leti y Jorge, a nivel de copias de seguridad, entregar las tarjetas, pues hay veces que te marcan a mediodía y luego al final del día, cosas así que bueno, sí que puede ser que antes no estuviera tan marcado, pero tampoco nos afecta muchísimo. Lo que sí que encuentro es que a nivel de tarifas, cosas así, está bastante más estandarizado. Yo ya me he encontrado varias veces que me dicen que no, que es que como estamos trabajando para Netflix, Netflix tiene esta tarifa estipulada para esta posición y aunque ellos ven justo pagar más, no tienen las manos atadas, ¿no? Es como que un director de producción te diga, es que entiendo y estoy de acuerdo contigo en que debería cobrar más, pero no puedo hacer nada. Pues bueno, esto sí que me lo he encontrado más que antes. Bueno, Al final es el que tenía la última palabra, ¿no? El director de producción. eh. Yo no sé si Xavi los de producción lo usan de parapeto, ¿eh? Porque a veces dicen, no, es que Netflix dice que yo también me lo encuentro, ¿eh? Y Es que dices, estaba y pensando lo dices, mismo, ¿eh? y luego hablas con Netflix y dice Netflix, no, yo no digo nada. O sea, te quiero decir que cuidado con eso, ¿eh? Que a veces los de Sí, producción sí. se colocan en un sitio que dice que de repente tienen como alguien donde decir, no, es que el problema es ese. Y dices, bueno, depende, Correcto, ¿no? pero bueno, mira, ya es una diferencia. Antes sabías que eran el último escalafón, ¿sabes? Y que el Sí, director sí, de sí. producción Y ahora está ahí. era el que decidía y ahora te pueden decir, no, es que desde arriba me dicen que Sí, no. yo mi sensación, como con Jaime que llevamos más tiempo a lo mejor, bueno, a lo mejor no, llevamos más tiempo, hombre, lo que se han hecho las plataformas es profesionalizar mucho ciertas partes, en postpro hemos notado una barbaridad, ¿vale? O sea, en los últimos 10 años ha cambiado nuestro oficio mucho, el hecho de tener ayudantes, el hecho de tener editores, o sea, ha creado
digamos que antes era más pequeño. También el salto, por ejemplo, antes casi ninguno de los que hacíamos cine hacíamos tele, porque el salto salarial era muy grande y las condiciones eran muy distintas y los tiempos. Estoy hablando de la tele generalista, ¿vale? Algo hacíamos, pero no era, pero a mí es verdad, Jaime, ¿no? Que los que hacíamos una cosa era raro que hiciéramos la otra. Y ahora estamos dando el salto constantemente, porque la verdad es que presupuestariamente pues hay proyectos más o menos, pero más o menos no hay el salto y tal. Y yo ya os digo que para mí las diferencias ahora mismo son más de procedimiento y de que, bueno, que tienes que estar trabajando. En el caso de Postpro, en directo imagino que es más o menos igual. En el caso de Postpro, que tenemos que trabajar pensando en que eso la gente la va a ver en la tele o en dispositivos móviles, y tenemos que ser como más menos sutiles, digamos, más de empaquetado, sobre todo en este tipo de películas como las que tenemos aquí, que a lo mejor en cine que podemos jugar a unas sutilezas que no nos permitimos, pero a nivel salarial y de tiempos y tal, no tengo, vamos, todo lo contrario, vamos, que han venido a mejorarnos la vida, yo creo. No tengo ninguna duda al respecto, vamos. Sí, vamos, está claro. Sobre todo en cuanto a volumen de trabajo, está claro que ha sido una mejora, vamos. Y bueno, yo pensando en esto de Postpro que mencionábamos de los deliveries y demás, ¿creéis como que igual este tipo de proyectos puedan tener como algún tipo de limitación? No sé si técnica, pero igual más artística, pues aparte de como luego hay que, o sea, todo lo que pide de deliveries y demás, a veces como que vas más a trabajar el tener luego, yo que sé, el MMS perfecto o cierta cosa como bien técnicamente como lo que piden, o los ciertos niveles que igual en el cine tienes más dinámica para la mezcla, etcétera. Y entonces este tipo de película igual te pedían, yo qué sé, pues una secuencia de estas de fiesta que había en prácticamente todas vuestras películas, que dices, joder, aquí molaría un poco más de chicha y no podéis darle porque estáis capados a unos niveles tal. Un poco ahí, si habéis notado en estos proyectos como algún tipo de limitación en ese aspecto. Dale, Martí, luego yo. Pues realmente, o sea, yo no diría limitación. Si es que lo que decía David sí que es, pues hay un cambio de proceso de que tienes que ir un poquito más, pues producir dinámica básicamente, ¿no? Pero en el caso de fin de curso, o sea, creo que es más, bueno, en general creo que es más un trabajo con los diálogos, ¿no? Por el caso de fin de curso, el hecho de que todo el rato estábamos aquí arriba, la dinámica también, aunque fuéramos a salas, tampoco ya era una dinámica un poco reducida, ¿no? Creo que es más cómo abordas los diálogos, pero no creo que sí que hay, para mí hay cierta diferencia, no sé cómo lo ves David, hay cierta diferencia de cómo atacas unos diálogos para sala, para theatrical, que tienen que estar más presentes en Nearfield, que tienen que tener una dinámica, tienen que estar un pelín más arriba, más en primer término, ¿no? Siempre. O al menos así los hemos tratado, pero pienso que no es una limitación tampoco a nivel creativo, y en este tipo de peli al menos. Y que el hecho de estar todo el rato aquí, el Nearfield también lo permitía. Para los que no habéis visto la peli, es una peli que todo el rato es una fiesta constante. Entonces hay música, hay mucha figuración, hay mucho jaleo. Es muy gamberra en ese sentido. Entonces, no, pero yo creo que no, limitación creativa no, pero sí que es una mentalidad diferente a la hora, sobre todo, de mezclar, ¿no? De mezclar y de los diálogos. El peso que tienen en el Nearfield para mí es muy, bueno, muy importante de abordar diferente. No sé cómo lo ves, David, o qué piensas. Sí, pienso lo mismo, pero fíjate, yo pienso que hemos Netflixado las pelis de cine más que al contrario. O sea, te quiero decir, en mi estructura de trabajo Sí, ya hago más el theatrical, como hago el Nerfil al revés. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, porque nos hemos estandarizado, por ejemplo, el hecho del PX, ¿no? El sonido directo que va para la banda internacional, cómo preparamos las bandas para la banda internacional, aunque hacíamos theatrical, ya lo hacemos con la estructura de Netflix, cosa que antiguamente no lo hacíamos así. Ya sabemos, o para los que no lo sepan, Netflix nos exige que la banda internacional sea muy, muy, muy parecida al directo, por tanto tenemos que limpiar muchísimo el directo, entonces para que luego cuando cambiamos de idioma no cambie, porque entonces Netflix pasa unos QCs, y eso también lo estamos haciendo en el theatrical, pues porque ya lo estamos haciendo así. Entonces creo que ha sido más Netflix cómo nos ha influido en el workflow de lo demás que al revés, curiosamente, ¿no? Y luego es que
Claro, luego es que pasa lo que tú dices, igual que tu película, pues tanto Culpa Nuestra como La Navidad pasan un poco lo mismo, son películas muy americanizadas, digamos, en plan inteligibilidad de texto absoluta y música, 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 música. Entonces, la complejidad, no está Nicolás de Pulpiquet es el que ha mezclado las dos películas nuestras, pero, o sea, sí nos cuesta a veces, las dos están en Atmos, con la norma de Netflix, porque Amazon ha adquirido la norma de Netflix también, tiene la misma norma de Loudness, y aunque permite dinámica, pero claro, luego la tele se tiene que oír bien y tal, entonces a veces sí, claro, cuando hay tanta música tan arriba como en Culpa Nuestra con las fiestas o como en Viaje Fin de Curso y tal, a veces sí nos cuesta llevarlo a norma para que el diálogo más se mantenga ahí, o sea, es un poquito complejo técnicamente y en theatrical, digamos, tiraríamos más. Es verdad que ahí nos ajusta un poco, pero ya te digo que yo creo que ha influido más el hecho de las plataformas en cómo hacemos las pelis de cine que al revés, porque nos hemos como estandarizado en un proceso. Que creo que el diálogo se nota, ¿eh? El diálogo yo creo que, no sé los compañeros de directo qué opináis, pero yo creo que de 10 años para acá también nos han cambiado las herramientas y tal, pero hostia, estamos a un nivel de diálogos excelso, vamos, sí, la verdad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay una diferencia que para mí, vamos, yo pienso también como tú, que es bestial. O sea, el avance que ha habido con respecto a todo, ¿no? Pero sobre todo en los diálogos. O sea, en limpiezas y demás, o sea, es increíble. Sí, sí. Sí, yo opino lo mismo, ¿verdad? Sí, además siempre trabajamos también un poco pensando en eso, ¿no? Por ejemplo, la Navidad, no sé si te acuerdas que está lo de la muñeca empoderada esta, que también a ellos les pusimos todo en pinganillo para que no molestara y tener todas esas cositas limpias y tal, que luego también nos ayuda a vosotros a tener esa limpieza tan brutal, ¿no? Casi de tráiler, ¿no? No hay- es eliminar los fondos totalmente ya, Sí, prácticamente. sí, sí. Luego hay una Sí. cosa, si me permitís, que ha cambiado del workflow, que para mí es, los tres de directo habéis trabajado con nosotros y lo sabéis, el hecho de que podamos ver los dailies y saber que estamos rodando todos, y incluidos los que no estamos en rodaje, y que podamos hablar con vosotros y pedir cosas y ayudarnos unos a otros, esa comunicación, eso ha cambiado y tiene que ver las plataformas con ello. Y eso creo Eso, que ha ayudado mucho. eso te iba a decir, ahora la peli que estamos preparando ahora, todavía no No saben sabemos quién quién hace hace la la pospo. pospo. Claro, es una putada porque es muy interesante tener esa conversación, porque, Sí. oye, ¿cómo quieres que te haga esto? Oye, necesito que me hagas esto. Muchas veces es que no lo sabemos. Mira, la anterior que he hecho, no sé Nada, todavía ni quién idea. es. Se hace en México y... Ya. Yo Sí, creo que es esa es como... un poco la clave, el saber Sí, quién va a hacer la pospo cuando empezamos a rodar. eso es. Porque yo, por ejemplo, hago mucho cuando tengo una secuencia que es complicada. El mismo día hablo con coordinadora de producción, hay con coordinadora de pospo, ya mando lo que he grabado ese mismo día, que creo que está pues peor que otros días y tal, lo mando a pospo, ellos hacen ya pruebas con el denoiser, con lo que sea, con el clear, lo que prueben, y nos devuelven ya un feedback el mismo día o al día siguiente, del Claro. rollo, no, se puede Claro. limpiar, tranquilos. O bueno, habrá que hacer algunas cosas, lo trabajaremos más tal. Pero que el mismo día puedas tener, o al día siguiente, un feedback de pospo, hostia, eso es algo que hace 15 años no pasaba. Sí, De os hecho, lo os hicimos en fin de presentaciones... curso, Xavi. Sí, joder, en fin de... Madre mía. Si es que en fin de curso el problema que teníamos nosotros básicamente era que es una peli que es todo el rato una fiesta con música a tope, gritando y haciendo el cabra, todos los actores. Entonces teníamos problemas de todo tipo, de Qué dolor de frases que cabeza. pisaban, de ropa, ha hecho una voltereta y mientras Bueno, estaba diciendo una cosa, entonces eso, ¿qué hago, sabes? Entonces, Y, claro, eran todo el rato cosas así. y luego los tenían un 10 director. protagonistas a la Y, vez y también. tenían un director que era más cabra que los actores, ¿sabes? Porque el director. Sí, pero sí, claro, tú David conoces muy bien a Paco, pero en esta peli Paco era muy consciente Ya. de lo que pasaba con el sonido y normalmente cuando había escenas con música y
40 figurantes en una habitación de hotel mientras todos bailaban y gritaban y había un diálogo, era muy consciente y siempre hacíamos varias tomas con todo el mundo haciendo mímica o wild tracks, los pedía él mismo, o sea que en ese sentido chapó para Paco Caballero porque la verdad que nos ayudó un montón. Igual que nos ayudó, en otras secuencias nos lo complicó muchísimo, pero siempre con Valle Pérez o con Perú, el gaffer, siempre encontrábamos momentos de vale, pues ahora no combinamos los dos planos, ahora hacemos un corte técnico que es solo para sonido, perdón, para que se recoloquen los microfonistas o cosas así. O sea que en ese sentido, la verdad que nosotros tuvimos muchísima suerte con el equipo. No, Que también creo que es algo que ha cambiado con los últimos años, el rol de todos los equipos respecto al de sonido directo. Sí, también es verdad. Oye, ¿y habéis tenido la oportunidad de, a los que estáis a lo mejor ahora en preparación de algún proyecto, de incluir a la persona de postproducción en las lecturas de guión? Porque eso es algo que se habló en una de estas charlas de Quinótico para los Goya y un poco la demanda de algunos equipos de pospo era poder estar en las lecturas también. Yo no me he Claro. encontrado. No, yo todavía no he ido a ninguna. Yo lo que sí pido es ¿Y qué opinas? ¿De estar en la lectura? Bueno, no lo sé, porque es que luego cambian tanto las películas de lo que rodáis a lo que luego se monta, Sí. o sea, hombre, yo lo que sí hago, y lo sabéis porque hemos trabajado juntos, lo que sí hacemos es, antes de que rodéis, leer guión y hablar un poco de lo que nos preocupa, de qué localizaciones, qué actores, pero, hombre, yo no sé si la lectura nosotros seríamos útiles o no. O sea, te quiero decir, a mí si me convocan yo voy encantado de la vida. Lo que yo sí creo que tiene que haber seguro es una lectura y una reunión antes, una conversación antes, y si es un musical o si es una película que tiene alguna situación muy, muy complicada, meter en esa reunión a dirección. Sí, eso y ayudante de dirección y producción. Eso estoy completamente de acuerdo. No sé si en todas las películas haría falta. En las muy complejas, sí. Eso estoy de acuerdo. No sé si tanto en la lectura como organizar una reunión Específica. específica Claro. de sonido, de que esté postpro también, para decidir cómo hacemos ciertas cosas en películas, pues como estas que estamos hablando, con tantísima figuración, con, pues eso, películas que el rodaje va a marcar mucho cómo vamos a tener el proceso de después, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, nada, era solo, ya que Sí, estáis aquí, yo equipos de creo post, que preguntaros. yo, por ejemplo, sí que tengo mucho a las coordinadoras de pospo en las lecturas de guión, porque como afecta mucho también a pospo de imagen, entonces yo creo Sí. que a lo mejor con esa figura es suficiente, a no ser que sea un caso especial, de que sí que necesite no una pre ya desde pospo de sonido. Pero yo creo que si el técnico de sonido directo es un poco consciente, ¿no?, de los procesos que hay en postproducción, a mí me ha pasado muchas veces de yo decirle a la coordinadora de pospo, oye, esto habrá que tenerlo muy en cuenta para pospo de sonido, tal cual. Y solo con la figura de la coordinadora de pospo, yo creo que para el 90% de los proyectos a lo mejor es suficiente. Lo que dice David, claro, está muy guay, ¿sabes? Que el equipo de pospo se reúna con el de sonido directo o incluso con dirección para cosas concretas, eso a tope siempre, obvio. Claro. Sí, no, Yo porque sí que es antes- verdad, Jaime, que en los dos últimos proyectos sí que me han invitado a lectura de guión y por temas de que estamos mezclando lo que sea, pues no he podido asistir. Pero sí que ya lo empiezan a tener Claro, en cuenta. Pero estoy un poco de acuerdo con lo que dice David, o sea, casi que priorizo poder tener una reunión previa, de leer el guión, hablar con sonido directo, con vosotros, poder hablar con dirección, claro, por supuesto. pero sí que empieza a pasar que nos empiezan a invitar, bueno, al menos me ha pasado que empiezan a invitar o a comentar de, hey, poder estar en la reunión, en lectura de guión, pero bueno, Sí, yo creo que es un paso que me parece importante, al menos esa invitación, y luego ya valorar un poco si es necesario o no, ¿no? Pero creo que es interesante, vamos. Al menos que tengan que los equipos de producción y dirección tengan esa preocupación de decir, oye, tal vez Pospo quiere estar, ¿no? Que luego ya se valora a lo mejor y no hace falta, ¿no? Pero esa idea de querer invitar, ¿no?, al equipo de Pospo me parece interesante. Sí, porque Sí. además de esto que comentamos de la entrada de las plataformas, con la entrada de las plataformas se han metido nuevas figuras como, corregidme si no lo digo bien, pero
antes esta figura de coordinador de pospo no era tan habitual, ¿no? O sea, no existía no existía. directamente. Sí, yo creo que la figura del coordinador de postpro sobre todo existe desde que hay tantísimos efectos visuales, que antes no era tan habitual, ¿verdad, Jaime? Que tuviéramos Sí. algo. A veces teníamos algún Sí. plano, pero era raro. Pero es que ahora cualquier película normal de dos paseando por la calle hay efectos visuales de poner cosas, carteles, Borrar una farola. Entonces, borra una farola, efectivamente. Entonces, eso es verdad que antes era más inusual. Entonces, eso sí ha hecho que haga falta. Entonces, eso nos ha venido bien a todos. También que haya profesionales, que poco a poco cada vez los hay más, que conozcan todo y que los entiendan y que cuando les hablemos entiendan qué les estamos diciendo, que a veces pasaba que no. Entonces, no, es lo que, vamos a lo primero, que yo creo que toda esta cosa de la plataforma y tal ha hecho que profesionalicemos todo bastante. Yo, como anécdota, deciros que la segunda peli que hizo Netflix en castellano, serie, perdón, que hizo, la primera fue Narcos, la segunda fue una que monté yo que se llamó Diablero, que se rodó en México. Y si vierais las exigencias y los cruces que pasamos, eran los de Hollywood, o sea, eran los de Estados Unidos. Y claro, era una locura, ¿sabes? Aparte, ellos todavía no estaban aquí, entonces todos los calls eran con Los Ángeles. Y fue un proceso muy complejo. Y poco a poco, tanto nosotros hemos acoplado como ellos se han acoplado a la manera de hacer de Europa. Porque ellos tenían unos requerimientos que básicamente es que había que doblar toda la película. Y decía, Ya. oiga, es que aquí es sonido directo. Claro. Y decían, bueno, pero sonido directo pues lo haces. Y yo, no. O sea, los comienzos fueron de acoplamiento tanto de ellos a nosotros como de nosotros a ellos. Los primeros 2-3 años fueron curiosos, luego ahora ya estamos completamente acoplados. Pero es verdad que al principio fue curioso el proceso, sí, de vivirlo. Sí, yo con la figura de la coordinadora de pospo, a mí me ha ido muy bien muchas veces, incluso para hacer presión y conseguir cosas. Nos ha pasado con efectos especiales, cubas, que siempre nos las colocaban cerca, nos ponían excusas para no cambiarlas, y al final, desde coordinación de pospo, hablando, ¿sabes? Ya son dos equipos más, digamos, haciendo presión. Pospo de sonido y coordinación de pospos, si lo quieres contar como un departamento propio. Y así hemos conseguido cosas que a lo mejor desde sonido directo simplemente pues no hubiéramos conseguido. Muy interesante, desde luego, poder involucrar, me parece muy bien eso, claro, poder involucrar a otros departamentos, en este caso la coordinación de pospo, para hacer más presión, ¿no? O sea, que me parece que está genial. Sí, muy bien. Oye, una cosa que, ya que os tengo a 3 de directo aquí, que os quiero preguntar, perdóname, Maide, que te voy a quitar, ¿por qué cada vez haya más aparatos en rodaje que hacen más ruido? O sea, tengo la sensación que cada vez hay más aparatos, no sé si de iluminación, que hacen unos ruidos raros. Porque O sea, todos que los Cada vez Luces, hace más todo. ruido. los departamentos han ido descubriendo el RF, ¿sabes? El RF. Sí. Perfecto. Ah, Y además Y- lo han descubierto, pero solo la parte buena, digamos. La parte mala, que es la coordinación de frecuencias y las cosas que te Exacto. pueden dar problemas, esto como que no les ha interesado. Y entonces a mí me han venido, bueno, me vienen en cada peli, en cada serie, en cada proyecto, eléctricos con su iPad y me vienen las antenas y me dicen, oye, me estás haciendo interferencias. Digo, amigo, esto solo recibe, ¿sabes? En todo caso serían las antenas de los actores los que te harían interferencias. Hazte una coordinación tú, claro, eso es. Claro, sí. y les Aparte digo, no estamos a ni ver, en la ¿en qué misma frecuencia Es que frecuencia. no estás? coincidimos, Encima claro. no estamos No, ni- claro que no, pero sí es que además les preguntas, ¿en qué frecuencia estás? No lo Ah, saben. no sé, no tiene ni puñetera idea, me claro. enseñan el Determinado, iPad. en EU. Digo, vale, muy bien. Y luego los aparatos, Sí. en vez de poner disipadores, pues todos tienen ventilación, todos tienen Sí, fan. ¿no? Sí, sí. Algunos se pueden quitar, luego que te dejen. Y, Lo de los y- focos LED pero es un hay tema. muchos es un tema. chinos, hay muchos focos chinos cada vez Eso, más eso. que no tienen posibilidad de quitar la Phantom ni la Sí. Fan. Marty, ¿no El- lo ves en el RX a veces que tienes en 18.000, en 16.000 unas rayas que dices, a veces intermitentes, que dices, ¿pero esto qué cojones es? Parece un sí. morse. Sí, sí. Es heavy, Sí. es heavy. Yo cuando he hablado con los equipos de eléctricos, vamos, la mayoría me dicen que también es una cuestión de presupuesto. Ah. O sea, que son aparatos más baratos. Claro. Aparte, Imposible. la En vez de tecnología del comprar- manejo perdona, sí, con el iPad y tal me parece muy interesante, pero que al final también es una cuestión de presupuesto.
Y disculpa, Jorge, que no te he oído, que creo que nos hemos pisado ahí. No, eso, que en vez de pillar Arri, focos Arri, pues pillan focos chinos y bueno. Sí. Bueno, es un poco la diferencia de que los técnicos de sonido trabajemos con nuestro material y a nosotros ya nos interesa tener el mejor material Total. para trabajar más a gusto y para no tener este tipo de problemas. Pero ellos, como funcionan por casas de alquiler, pues bueno, al final lo que prima es que la casa de alquiler pueda tener su beneficio y ya está. Entonces, claro, Y ya no por casas de chino alquiler, porque está a la orden del día. sí, aparte ya no por casas de alquiler, porque ahora ya las empresas de alquiler se están quedando en dos, que son grupos de inversión, que son los Cherokee y tal, y entonces, y Cinetel creo que es, y todos los equipos están siendo, pues eso, a lo más barato y a tope. Bueno, pues no vamos a hacerlo mucho más largo, entonces pues un poco para terminar sí que quería preguntaros si queréis comentar alguna cosa concreta sobre cada peli, alguna cosa que recordéis del proceso de rodaje o de la pospo, como alguna secuencia o alguna cosa que respecto a sonidos haya sido o un desafío o al revés, o decir esto ha sido una maravilla. Pero vamos, sabiendo un poco que tanto Mallorca como la de Culpa Tuya tiene mucha fiesta, La Navidad en sus manos tiene mucho niño, entonces son pelis complicadas, ¿no? O sea, entonces, bueno, si queréis un poco para cerrar ya la charla comentar alguna cosa muy concreta, pues Yo, Pues mira, es- me empieza, empieza, lanzo empieza. y lo digo muy rápido. Yo, básicamente, es lo que he dicho antes. Nuestra principal preocupación y nuestros problemas eran, pues eso, tener a gente gritando, de repente un diálogo normal, 40 personas saltando en una habitación mientras se supone que hay música y hay un diálogo casi susurrado. Bueno, esto lo salvamos, pues como se ha salvado siempre, con colaboración del equipo, toda la figuración sobre todo, muy buena coordinación con dirección y tal. Y luego nuestra película en concreto tenía una cosa que no sé si estaba en guión o fue más que surgió cuando ya empezábamos a rodar, y es que de repente nosotros nos íbamos a comer, cortábamos para comer, y los actores se iban con un teléfono móvil, sin dirección, sin nadie más, ni el director ni nadie, solo pues, dos actores con un móvil y pues se rodaban como improvisaban. Entonces, esto cuando se nos avisaba, nosotros tuvimos la suerte de que tenemos equipos Zaxcom, les dejábamos las petacas puestas, le dábamos a grabar pues era un poco tirar los dados y si salía algo guay con ese radio que no estaba vigilando ni escuchando a nadie y tal, pues bueno, se podía salvar. No sé hasta qué punto Martí luego usó ninguna de esas grabaciones, pero bueno, estaba siempre el móvil grabando también, quiero decir. Pero bueno, es algo que no me lo había encontrado en ninguna otra peli, por ejemplo, y que en esta nosotros lo enfocamos así. Sí, o sea, eh, en realidad esas secuencias tampoco creo que se montó tantas de las que del material, que había Pocas al final. muchísimo material, pero sí, cuando estaban utilizábamos lo que habíais grabado en las petacas, entonces eso estuvo muy guay. Y a nivel de pospo, pues hilando un poco con lo que decía Xavi, pues todas esas fiestas y o sea, todos esos personajes que había, se hizo mucha grabación de ADR, pero no porque técnicamente fuera necesario pues yo qué sé, de que el sonido directo no estuviera bien, que no era el caso, al contrario, sino para recrear todos esos fondos y todas esas fiestas que yo he hecho bastantes pelis de Wallace, pero esta es que fue un reto eh, bastante heavy y de mucho trabajo. Yo creo que a nivel de concepto no era complicado, pero sí de trabajo, de laborioso, de los 6 protagonistas, muchos secundarios, un montón de figuración, batallas campales, policías. Entonces todo eso lo recreamos mucho, aprovechando obviamente cosas que había grabado Xavi, pero muchas cosas, pues como sabéis, es muy difícil sacarlas del rodaje. Sí, porque, claro, nosotros pedíamos hacer mímica para que los diálogos de los protagonistas estuvieran de esto. Luego grabamos wild tracks de crowds, de toda la Sí. gente, pero claro, luego al final, si la cámara pasa cerca de alguien que está hablando o tal, ese diálogo necesitas, ¿no?
recrearlo un poco y sí, a mí me constaba, ¿eh? Y además, sabiendo cómo es Paco, entiendo que metió caña ahí como... Sí, además, sí, con Paco nos obsesionamos vale, cada vez que aparece este personaje que es un secundario, que tiene una pequeña trama, que no sé qué, pues lo citamos a DRs y que nos meta todas sus frases de cuando está ahí al fondo de la habitación, pero que realmente generaba todo como un universo que creo que sonoro que le da una riqueza a la peli que es muy chula. Y sí, no sé. Jaime, dale. Venga, nada, la nuestra, bueno, son 3 pelis, en realidad ¿no? La nominada es la última. Y bueno, pues fue bueno, la verdad, que rodamos primero la primera, ¿no? Luego la segunda y la tercera juntas. Entonces eso nos dio también la posibilidad de tener una continuidad para muchas cosas, que se repetían localizaciones y tal, y tener pues los mismos fondos, ¿no? Para las diferentes partes de las pelis, ¿no? Luego, bueno, es una peli prácticamente, la mayoría está rodada en zona de costa. Entonces, bueno, ahí teníamos un trabajo muy interesante de ambientes, ¿no? Con mar, viento y demás. Y la verdad que, bueno, eso lo tendrá que decir más David, ¿no? Pero bueno, pues sobre todo lo que hemos procurado ha sido utilizar bastante grabación de fondos en directo durante las tomas, ¿no? Con micrófonos alejados, ¿no? de nuestros diálogos para tenerlos limpitos. También, claro, son pelis muy corales a veces también, ¿no? O sea que ahí también habrá habido también un trabajo muy importante de David con respecto a también poder diferenciar los diálogos de los grupos, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy chula y bastante rica en cuanto al trabajo de sonido. O sea que nosotros estamos muy contentos con el resultado, la verdad. Sí, hombre, como bien dice Jaime, era la tercera. Ellos rodaron la segunda y la tercera juntas. Y entonces, hombre, los códigos ya de lo que buscábamos los sabíamos porque ya habíamos hecho la anterior. Por tanto, la comunicación con el director fue rápida porque ya, digamos que el proceso de conocernos y de ver por dónde vamos ya lo habíamos pasado. Entonces fue todo bastante más directo. Lo que pasa es que la película es compleja porque hay mucha fiesta, hay mucha gente todo el rato, hay mucho texto, está muy picada de montaje, picadísima. Entonces, digamos que Jorge Alarcón hizo los directos de las 3 películas, el montaje de diálogos, quiero decir, perdón. El montaje de diálogos y el equipo de Jorge se pegó un curro importante. Y luego nosotros, bueno, sí hicimos mucho luego de Wallace, efectivamente, de marcar los primeros planos y tal. Y son películas, y la película tenía esa complejidad que Nico hizo muy buen trabajo de dinámica, de dar espacio a cada cosa, porque todo no cabía. Entonces hay una boda, bueno, es que es un sin Dios. Entonces, y luego el último tramo de la película es tremendo, con musicón a todo trapo, y bueno, o sea, es una película muy de dinámica y muy de hacer hueco a las cosas. Entonces había que tener todos los elementos muy bien marcados y luego ir dejando los huecos, y Nico hizo un trabajo estupendo, la verdad, y sí, Jaime también, claro, estuvo muy guay. Además son películas con muchas localizaciones. Yo no sé si lo vais a estimar de 3 días seguidos en un sitio, Jaime, porque es que cambiabais de sitio todo el rato, o sea que sí, fue un poco bueno, alguna casa, teníamos sí. Las casas principales, ¿no? Que sí eran todas en zonas de costa y sí, pero en realidad, como dices, han sido muchas localizaciones. Muchas, sí. ¿No? Luego, algo que por lo menos una vez vista la película, nos ha gustado mucho toda la parte de los coches, ¿no? El trabajo que habéis hecho. Ya se me había olvidado. Es que la tercera es la que menos coches tiene. Sí, porque sí, la sí, tercera sí. solo tiene una persecución al final, pero es que la segunda tiene una persecución de 8 coches. Sí. Es bastante impresionante. Sí, que Anto Molina, para que os hagáis a modo de anécdota, contaros, Anto Molina es el diseñador de efectos. Conseguimos, a través de una empresa sueca que se dedica a grabar coches de librería, ¿vale? Porque yo pedí a producción que me dejaran los coches para grabarlos. Y producción me dijo, ¿tú sabes lo que cuesta un día de alquiler de los 8 coches? Un Lamborghini o un Porsche. Claro, eran todos coches de altísima gama. Y producción me dijo, mira, David, no. Y de coña.
Claro, ni de coña, ¿no? Lo intenté, Jaime lo sabe, pero no, me dijo Sí, sí. producción, ¿a dónde vas, chaval? ¿Sabes? Porque, claro, iban a rodar, o sea, no era como otras películas que de repente el coche hay un día que para y entonces coges todo el coche y te lo llevas y lo grabas, ¿no? En esta película, que es que no sé cuánto dinero, pero estamos hablando de decenas de miles de euros, ¿vale? Entonces, claro, los 3 días de los coches, los 4, rodaron y se los llevaron, claro, porque era un dineral. Entonces... Y eso me preocupaba mucho, porque además al Dire le preocupaba mucho. Entonces, nada, lo que hicimos fue, localizamos una empresa en Suecia que se dedica a grabar coches, que son los que hacen los GT, los Gran Turismo de videojuegos y los Fórmula 1 y tal, y tienen un circuito a su disposición para grabar. Entonces hablé con ellos, me acuerdo que le pedí también, me ayudó Gabriel Gutiérrez, que había hecho con ellos también Sena, creo. Y bueno, pues por medio tal, estuvimos haciendo llamadas y tal, les pasé la lista, y algunos los tenían, otros tenían uno muy parecido, y montamos los 8 coches, cada coche con su motor, tienen sus pistas, con sus frenazos, y luego al final subes la música y no se oye nada, porque esto es lo de siempre de nuestro trabajo, que dice el director, bueno, hay un diálogo, sube la música, baja, y tú, vale, a tomar por saco 3 semanas. Pero bueno, pero nos pagan para eso, ¿sabes? O sea, no pasa nada, pero que es así el proceso. Entonces al final te das cuenta que el que tiene que sonar es el que hace algo. O sea, que si tienes 6 coches corriendo y hay uno que acelera y frena, realmente el único que puede sonar es ese. Porque si suenan todos a la vez no suena nada, suena una masa. Entonces hay que... O sea, lo que tú aprendes haciendo estas películas es que cuanto más ruido hay, menos cosas tienes que poner y más selectivo tienes que ser en lo que tiene que sonar, porque si no, no tiene entidad, ¿no? Eso es lo que aprendes haciendo este tipo de películas. Y respecto a la Navidad, y ya cierra Leti y Jorge, respecto a la Navidad, nos pasó un poco como en culpa nuestra, que la Navidad es la segunda parte. Entonces... no se rodaron juntas, pero es verdad que se parecen mucho las películas porque es el mismo casting y es, bueno, tramas distintas y tal. Entonces nos encontramos lugares comunes. Entonces las cosas que supusieron un challenge de la primera parte, un reto, como por ejemplo hacer cómo iban a sonar los elfos, cómo iba a sonar el reno, eso ya lo habíamos discutido en la primera. Entonces eso que ya teníamos, Joaquín es un tipo estupendo, el director, pero es muy exigente también, en plan, o sea, es como que lo quiere y no se lo vas a comprar, ya te digo, si quiere algo es cabezón, y está bien que lo sea, claro. pero sí, no, pero también ayuda, yo creo, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, pero yo creo que cuando le pides algo y lo entiende, él te ayuda mucho para eso. Entonces, el reto, los grandes retos de búsqueda de la película ya estaban hechos, pero bueno, hubo un trabajo, luego teníamos, la película Santiago Segura hace 2 papeles. Entonces, bueno, 3 en realidad. Bueno, 3, pero el sí. El actor de... Sí, entonces hay 2 Papá Noeles, entonces el de acting ya hizo un Papá Noel más grave, pues, engraveciéndose, el de verdad, y el actor que hacía de Papá Noel, bueno, es un poco... lo hizo más agudo y le fue más torrente un poco, la verdad. Era torrente, sí. Entonces, eso nos ayudó, pero aún así yo bajé un semitono de post-pro, toda la voz de Papá Noel la bajé. Un semitono solo para que nadie dijera nada, pero para potenciar un poco la separación entre los dos. Pero fueron películas muy divertidas de hacer. Joaquín Mazón es un tipo encantador y es muy agradable a trabajar con él. Y son retos porque son películas con mucha dinámica, muchos efectos, mucho diálogo, niños, hay que llenar todo eso. Bueno, es un Cristo. O sea, son películas que dan mucho trabajo, vamos. Pero que son películas que luego las ves y dices, pues mira, ahí está y yo estoy contento con ella, vamos. Luego la peli de la música de Vicente, no me acuerdo cómo se llama Vicente ahora mismo, perdón. Bueno, la música de Vicente la música de Vicente de la Navidad es espectacular, suena espectacular, y es de esas músicas que da gusto subir y que suenen porque es maravilloso. Y nada, pues eso. Sí, no, y siguiendo con lo que es trabajar con Joaquín, es muy exigente, pero es cierto que da gusto trabajar con él porque realmente sí que entiende cómo funciona el sonido. La mayoría de directores no sabe muy bien cómo funciona, por dónde le vienen, qué es lo que está pasando, y él lo entiende completamente. Entonces, en ese aspecto fue muy cómodo. Y bueno, yo creo que la complejidad de esta película, pues el chocho de siempre secuencias muy corales, que si los elfos, jugar con las perspectivas forzadas. La perspectiva forzada con lo coral, claro, sobre todo. Para que los elfos parecieran pequeñitos, con Ernesto Sevilla, Sevilla, tienes un personaje más cerca, claro. y los demás mucho más lejos, ¿no? Y es un poco más lo más complejo, sí. ¿no?
y poco más, es que somos muy Sí. breves. Como más. Bueno, es que claro, sí, la peli tiene ahí mil cosas, pero sí, además tampoco vamos a aburrir aquí. Es muy... Lo pueden cortar. ¿Eh? Lo pueden cortar. Ah, claro, cuando quieran. Eso también. Sí. Ya. No. Bueno, Sí. Bueno, pues yo creo que con esto más que suficiente. Muchas gracias por haberos conectado y nos vemos el 23 de mayo, si queréis y podéis. mucha Muy suerte a bien. todos. Mucha suerte. Suerte, Eh, enhorabuena.